con algunas vivencias que yo he analizado estos días o estos meses. Vieron que la gente dice: yo creo en Dios. Que cualquiera hoy en día dice: yo creo en Dios. Incluso algunos dicen: soy cristiano, soy católico, soy evangélico. Pero después, cuando empiezan a confesar la forma que ellos abarcan a Dios, me doy cuenta que su Dios no es mi Dios. Sin ir más lejos, estaba hablando con una persona que dice ser creyente y sin embargo estaba justificando, por ejemplo, hechos de violencia como la única salida para frenar la delincuencia. Yo le dije elegantemente: tu Dios no es mi Dios, porque mi Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Creemos que el que hizo un acto delictivo tiene que pagar en la cárcel, pero un cristiano nunca puede desear la pena de muerte de nadie, porque nadie tiene la potestad de quitar la vida a nadie. Pero podemos hacer una lista larga, ¿no?, de cuántas personas se disfrazan a través de una creencia distorsionada, pero en la práctica parece que estamos en veredas diferentes. Yo creo en Dios, pero y parecería que y ¿saben cuál es la conclusión? Que ignoran lo que está en la Biblia. Sobre todo ignoran las enseñanzas de Jesús. Porque si uno leería el Sermón del Monte, que son nada más que 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, se daría cuenta cuál es la conducta de vida que Jesús quiere para la gente. Por eso a veces nos avergüenzan otras creencias que practican la fe y a veces decimos: ¿nosotros qué? Esta palabra me tocó muy fuerte. Está basada en el libro de Ruth, es una frase muy conocida, ahora la voy a leer en su totalidad. Dice, está en una versión más accesible, dice: no insista que te abandone. Eso lo dijo Ruth a Noemí. ¿Se acuerdan? Ruth era moabita, no era judía. Noemí era judía. Ambas viudas habían perdido sus maridos, tenían que emigrar de esa tierra, de Belén. Belén quiere decir casa de pan, pero en la casa de pan no había pan, había hambre, tuvieron que emigrar a otro campo. Y entonces la moabita, es decir, la que no era creyente como Noemí, le dice: no insista, Noemí, yo le voy a agregar Noemí, que te abandone y me vuelva, porque yo iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire qué afirmación, y qué lealtad. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Como un pacto de fidelidad de dos personas que realmente deciden estar juntas. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti algo que no sea la muerte. Es decir, lo que el pastor o el cura dice: unidos hasta que la muerte los separe, ¿no? Bueno, acá no es un pacto de matrimonio, no es un pacto de ninguna relación convencional, sino de la fidelidad de dos personas que pactaron ante sus vidas y ante Dios estar juntos, ¿no? Pero la frase es: tú, Dios, lo que vos creas, yo voy a creer. Eso se llama ser enseñable, porque Noemí era mayor que Ruth, y Ruth quería aprender de ese Dios que tenía esta mujer. Ustedes leyeron la vida de Daniel, el profeta Daniel, cuando va a Babilonia y es deportado por Nabucodonosor. El rey Ciro amaba a Daniel, y de pronto, por un decreto que le hicieron pisar el palito al rey Ciro, Daniel fue tirado al foso de los leones. ¿Y cuál fue la oración de un rey? Un rey, no era uno cualquiera, un soberano. Daniel, que tu Dios te salve.
Parecía que este rey, que era pagano, tenía más fe en el Dios de los hebreos que muchos hebreos, ¿no? A veces los paganos, la gente que no cree en Dios, nos avergüenza cuando nos dice, tu Dios te va a dar la salida. Entonces es interesantísimo cómo Dios nos habla de una forma muy clara a veces por personas que no son de las nuestras. Y a veces los que son de los nuestros están así, titubeando y no saben qué hacer con su vida. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, acá hay una pareja. Esto sería bueno para un pacto matrimonial, ¿no? O un pacto de convivencia. Es decir, lo que se llama yugo igual, ¿no? El yugo igual es tu pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿sí? Pero sirve para todo lo que es una relación. Voy a pasar un pasaje que parece que está desencajado, pero lo voy a explicar por qué. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 22 al 23, dice, entonces Pablo, puesto de pie en el medio del areópago era como un teatro, dijo, varones atenienses, veo que observo que sois muy religiosos, porque he pasado y mirando vuestro santuario, hallé también el altar, en cual estaba la inscripción al Dios no conocido, que vosotros adoráis, pues sin conocerlo. Es el que yo os anuncio. Mucha gente adora a Dios sin conocerlo. Dice la palabra de Dios en Amós que mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. La palabra conocimiento en el término hebreo tiene dos acepciones. Uno es el conocimiento de acá, de la mente intelectual, y la palabra conocer también tiene que ver con intimidad. Si usted lee el Evangelio, cuando María y José dice no había conocido esposo, quiere decir que no había intimado con un varón, no había tenido relaciones sexuales con un varón para que yo quede embarazada. Eso fue lo que dijo María. Entonces, conocer es saber quién es el otro, pero a su vez intimar con el otro. Hay mucha gente que tiene un conocimiento abstracto de Dios, pero que no lo conocen porque no han leído el Evangelio o la palabra de Dios y no tienen una comunión con Dios. Entonces Job decía, yo al Señor lo conocía de oídas. Pero ¿cuándo declara Job eso? Cuando él pasó tantas pruebas que se dio cuenta que no tenía una relación íntima con Dios. Yo le llamo la pedagogía de Dios. Mire, si usted está orando por un familiar que es inconverso, dígale de antemano que le va a pasar la 1001, porque hasta que Dios no lo lleve a crucificar toda la carne que tiene y lo humillar, no va a parar. Porque una vez que empezamos a orar por alguien que no conoce a Dios, Dios se encarga y empieza a mover las piezas del tablero de ajedrez hasta que esa persona se quiebra. O usted, si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que la iglesia oraba por aquellos que lo perseguían. Porque Jesús dijo, oren por los que persigan. ¿Quién fue un perseguidor de la iglesia? Ustedes lo saben, es el que escribió esta epístola. Pablo. Pablo, que era Saulo, amenazaba de muerte a la iglesia cuando era Saulo. Sin embargo, Dios lo llevó a tirar del caballo, lo dejó ciego, lo destruyó de arriba para abajo hasta que lo hizo nuevo. Así que cuando usted ora por alguien va a decir, a mí me empezaste a orar por mí, pero me van las cosas peores. Vos decirle, sí, te va a ir peor todavía, hasta que toques el piso. Porque la conversión de Dios pasa por el trato que Dios tiene sobre cada uno. Amén. Lo digo por experiencia. Dios ha llevado a gente de mi familia a situaciones extremas para que ellos tengan un encuentro con Dios. A veces nos preguntan, ¿pero cómo puede ser? Antes que no iba a la iglesia, antes que no creía en Dios, no iba a las cosas mejores y ahora peor. Sí, ¿saben por qué? Porque antes su mente estaba cauterizada por el demonio. Porque dice que el príncipe de este siglo ha cegado la mente. Entonces la gente piensa que le va bien, pero en el fondo no le va bien.
sino que vive en un azar, en una especie de casualidad creada por su propia mente, pero no está alineado con Dios. Ayer le decía a una persona que me la crucé en el camino, siempre Dios nos pone personas en el camino, y le decía que ella va a otra iglesia y me decía esta persona, de las cantidades que va a la iglesia son pocos los que viven la palabra de Dios. Digo, mira, eso está en la Biblia, no lo digo yo. Jesús dijo en la parábola del sembrador que un 30 cae en terreno de espinos, otro 30 cae en terreno de piedra, y un 30, solamente un 30% cae en tierra fértil. ¿Cuánto es el resto? 70%. Yo le decía a esta persona, bueno, si son 100 personas, 30, como mucho, van a realmente aplicar la palabra de Dios. El resto van a ser oidores. Así que no se haga problema, porque eso no es problema suyo, es la semilla que Dios siembra por la palabra, es en qué terreno cae. Porque la semilla es la misma, no cambia, la palabra de Dios es la misma. Dice Isaías, la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por los siglos. Decirle agradado, la palabra de Dios es para siempre. Pero con convicción. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios es para siempre. Es una semilla que cae y depende de donde cae, da frutos. A veces me admiro una semilla que está en un papelito guardado ahí y uno la compra en el primer y la tiene guardada y puede estar años esa semilla en un lugar seco y no pasa nada hasta que uno no la entierra en la tierra. Esa semilla no empieza a producir lo que fue llamada la vida. Así es la palabra de Dios. La Biblia está velada y sellada para muchos. Hasta que no abren su corazón, no empieza a obrar en sus vidas. Por eso para muchos es un libro antiguo, es un libro pasado de moda. Ahora es un mundo que ahora vamos a ir a la palabra escéptico, que le cuesta creer en Dios. Santiago dice, ¿tú crees en Dios que es uno? La gente le decimos, ¿vos crees en Dios? Sí, te van a decir, sí, sí. También los demonios creen, dice Santiago, y tiemblan. Lo voy a ampliar, dice Santiago del 18 al 20, capítulo 2, dice, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin tus obras yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Me sigue? ¿Tú crees en Dios que es uno? Bien, haces bien. También los demonios si creen y tiemblan. Mas, ¿quieres ser sabio, hombre vano? Que la fe sin obra es muerta. Si uno lee la carta a los romanos, parece contradictorio, porque dice que uno es salvo por la fe, no por las obras. Lo voy a aclarar, porque esto es muchas veces un conflicto en las iglesias. Una cosa es que por fe yo creo en la gracia de Dios y soy salvo. Pero otra cosa es que la fe me tiene que llevar a poner por práctica lo que yo creo. Porque las obras es el fruto de lo que yo creo. Si uno va, qué sé yo, a un hospital y dice, yo soy médico, bueno, te van a pedir título, un montón de cosas, ¿no? Yo puedo ser médico. Pero uno tiene que saber lo que va a hacer. Esa es la práctica. Entonces, yo sé, una vez me dijo alguien, yo manejo computación. ¿Pero qué sabes hacer? De taquito. Lo senté dentro de la computadora y no sabía lo que era un mouse. Entonces, si vos no tenés conocimiento, si no experimentaste de algo, no podés decir yo sé cuando no sé. Y hay mucha gente que dice, yo sé la Biblia, yo me la conozco. ¿Para qué voy a la iglesia? Son los que menos saben. Porque dice el necio, Salmo, dice en su corazón, no existe Dios. La persona que cree saber algo termina siendo un necio. Entonces ustedes nunca digan, me la sé toda, porque nunca terminamos de aprender. Este libro es maravilloso, siempre tiene sabiduría nueva. Los pasos prácticos, la buena nueva. No es suficiente con solo escuchar esto y decir, lo entiendo, creo en algo, aún los demonios creen y tiemblan. Al creerlo no me salva, tiene que tener ¿qué cosa? Arrepentimiento y poner confianza en quién, en Jesucristo.
Acá abajo hay un ejemplo de un paracaídas. Un paracaídas, si no se abre, el que se tira, se hace pomada. ¿No? Hay un cuento de un gallego que dice que el avión estaba por caer y todos agarraron el paracaídas y como él quería agarrar algo para llevar en la mochila, se puso en la mochila del hijo del colegio y se tiró. Y todo el paracaídas también que cayó siguió de largo. Y dice, Manolo, ¿qué te pusiste? La mochila de mi hijo. Dice, el tema es ponerse algo. Se puso algo equivocado. Entonces a veces el paracaídas, si no lo abro, ¿qué pasa? ¿No? Si no abro la mente, Dios no puede entrar. Romanos 12, ya lo hablamos con vos, Romanos 2:12, dice, perdón, 12:1, dice, no os conforméis con este siglo, sino renovaos vuestra mente, abrid como un paracaídas la mente, para saber cuál es la voluntad de Dios. Si no abrimos la mente, no sabemos lo que Dios quiere. ¿Me va a seguir? Amén. Acá hay un tema que ustedes lo conocen. Muchos habrán escuchado del profeta Elías. Elías tenía enfrente a adoradores de Baal. Hoy hay adoradores de muchas formas. Una lista larga. Ahora vamos a ver algunos ídolos. Y dice Elías, acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Saben qué son los pensamientos? Un pastor le decía que hay en la iglesia hermanos como el ventilador, ¿saben así? ¿No? Tienen vocación de ventilador. ¿Por qué? Porque miran a Dios y miran otras cosas, ¿no? El celular, por ejemplo. Están en otra, ¿no? Están pensando en otra. Y no tenemos que claudicar. Tenemos que, ¿qué cosa? Focalizar nuestra vida en Dios. La claudicación, dice, claudicar es acabar por ceder a una presión o a una tentación. ¿No? Por ejemplo, yo claudico a veces cuando paso por una panadería y veo una factura, sobre todo si es una tortita negra. Me encanta, ahí claudico, no lo sabe la pastora. Ayer pequé, estaba mi hijo haciendo unos chorizos y le dame un choricito chiquitito ahí, pero no se entere abajo, la pastora porque me va a retar. Yo claudico a veces porque soy goloso y me gusta comer. Por eso tengo este vientre, así que no festejo eso. Pero digo, a veces claudicamos por cosas mucho más fuertes. Es como que te dice a veces alguien tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, ¿no? Bueno, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguidle a él. Y si Baal es Dios, seguidle a él. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Dice que no respondió. Vuelvo al planteo del principio. Yo a veces le digo a la gente, si vos crees en ese Dios que vos creés y le decís todo lo que vos pensás, veo que estamos en dioses diferentes. Tu Dios, evidentemente, no es el Dios que yo conozco. ¿Se entiende? Porque el Dios de la Biblia es un Dios que demanda cosas y exige cosas. No es cualquier cosa. ¿Se entiende? Tenemos que escoger. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Pero dice otra parte, yo y mi casa, declara, serviremos a Jehová. Usted tiene que declararlo, decirlo, Señor, mi casa, mi trabajo, hasta mi ropa, todo es para el servicio de Dios. Amén. Si vos te vestís bien, pero lo decís, ¿es para Dios? Tu ego se va por el piso. Pero hay gente que parece el pavo real. El otro día pasaba con un coche, veníamos del banco de alimentos y veía un pavo real de en serio. Nunca vi un pavo real, de en serio. En una casa lo tenía. El bicho tenía una cola así, y así se pavoneaba, y con razón le dice pavo real. Porque era un pavo. Orgulloso de una cola de muchos colores, pero pavo. Y cuando llega Navidad sale el pavo como el dormilú, ¿no? La cola, no sé si esa pluma se sirve, pero digo, hay gente que se pavonea.
Dice Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero o menospreciará al segundo. No puede servir a Dios y al dinero. De vuelta, no pueden servir a Dios y al Dinero. Nosotros decidimos. Hay dos mentalidades con discernimiento. ¿Cuál es mi atención? Dice, no sé si es una leyenda o fue una realidad, porque vieron que hay gente que en la historia tuvo el don de producir milagros. Jesús dijo que en mi nombre harán milagros. Por allá por el siglo XVII-XVIII había un predicador que no usaba púlpito, como hoy se hablaba al principio, iba por las calles. Y en esa época vieron como la feria que la gente camina, se saluda, no había internet, no había luz eléctrica. Pero el bancario siempre existió. En la época de Jesús ya había bancos. Y el tesorero del pueblo, que era agarradísimo y encima avaro, murió. Y entonces dice, desafió a toda la gente, esto lo hizo Dios en esta persona, no lo haga usted, por favor. Pero desafió a toda la gente y le dijo, llamo ahora a un médico forense para que le abra el corazón, porque su corazón no está en su pecho, sino está en su tesoro, en el banco. La gente dice, está loco, el corazón está muerto dentro de la persona. Pero como insistió tanto este hombre, que vinieron los cirujanos y le abrieron, y no tenía corazón. Creo reventar. Fueron a la bóveda del banco y había un corazón ahí sangrando. Eso es una señal a veces de Dios extremo para decir, ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Bueno, esto que puede ser leyenda, puede ser realidad, no lo sé, pero es una ilustración para saber dónde está nuestra vida puesta. Después nos quejamos, me va mal. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu mirada? Técnicas para detectar lobos en el rebaño. Me encantó. Porque en todo rebaño, en toda iglesia, siempre hay lobitos. Lobetnos. Miren Jesús ahí con una caña de pescar y un signo de dólar, ¿no? El lobo o el falso hermano o el falso predicador, quien sea, una de sus debilidades es el amor al límite. Dice Pedro, gracias que dice Pedro y yo, muchos lucraron como Baal y terminaron muertos de la forma que Baal peor terminó, porque hicieron un lucro del mundo. Una de las degeneraciones de la iglesia de este siglo, tanto que le echamos a la iglesia católica porque en el Vaticano dicen que hay oro, bla, 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 sí puede ser que haya, hay un banco también, un banco prusiano. Pero miramos un poco para adentro, hagamos una autocrítica de la iglesia evangélica. ¿Cuántos se hicieron casas exuberantes en base a las ofrendas y a los diezmos del pueblo? Decía una vez el pastor Alducin, que lo respetamos mucho porque es una persona bastante coherente, él decía, yo nunca, un día me llamaron, dijo el pastor, me llamaron, él es de México, me llamaron, y me decía, ¿cuánto cobra usted por predicar? Y él dijo, ¿cómo? ¿Cómo voy a cobrar para predicar? Si quiere darme una oferta, yo no se haga problema, porque si Dios me llama a ese lugar, él va a saber por dónde me va a pagar el viaje. Pero me ha pasado a mí. Una vez tuve que organizar un evento en el Club Social por UPSI, que es la iglesia, UPSI, la unidad pastoral de San Isidro, que preside ese pastor Aníbal. Entonces yo estaba encargado de invitar a un pastor y empecé a buscar a gente, y mi esposa es testigo, y empecé a llamar. Y uno me decía, y más o menos de 3.000 pesos para arriba. Que los obreros digan su salario sí, pero especular con ciertas cosas no. Entonces, esto es como se detecta a veces un lobo dentro del rebaño, cuando sus intereses son otros. El que lo hace, a veces uno dice, si yo tendría, miren, una vez un pastor recién ordenado, jovencito, así como vos, que el papá era empresario y tenía mucho dinero, dijo, yo voy a pagar a toda la gente de mi iglesia para que vengan todos los cultos y le voy a dar, ponerle 500 pesos por culto.
Yo digo, vas a fracasar. No, pero van a venir todos. Sí, ¿sabes por qué van a venir? Porque le pagas. Pero esto es una vocación, no es una profesión. La profesión está en el mundo. El profesional tiene que cobrar, obviamente. El carpintero tiene que cobrar su trabajo, el plomero pero el servicio es un servicio vocacional. O algunos de ustedes perciben un salario. Ni siquiera nosotros, porque no venimos de la iglesia. Pero digo, este es el punto. Cuando se desdibuja esto, porque hay estos intereses, que no es la vocación. Dice Jesús, el asalariado le importa, perdón la expresión, un pito realmente, porque trabaja por el salario. Él habla de los pastores de las ovejas de verdad, ¿no? Pero hace una comparación. En cambio, el Hijo del Hombre, que no es asalariado, sino es por vocación, ese que da la vida. El que no hay un interés, porque lo he escuchado, a ver, esta persona no le voy a predicar tan fuerte porque si me va de la iglesia, encima diezmo muy bien. Hermano, dedicate otra cosa, ponete un kiosco. Porque si sería por quedar bien, le han dicho a mí, pastor, cambie un poco el sermón, no sea tan duro. Es que la palabra es dura, es confrontativa, no es que yo quiero inventar nada. A mí no me interesa tener una iglesia de 1000 miembros, de los cuales 900 no sirven para nada, para llenar gente. Yo quiero discípulos, seguidores de Cristo. Y el Señor cambió el mundo con 12. Si crece la iglesia, gloria a Dios. Pero que no crezca como una oveja que crece así y no desarrolla, sino que crezca en tamaño espiritual, en la estatura de Cristo Jesús. También así. No sé si sintieron hablar de Nietzsche o Nietzsche. Fue un filósofo. Dicen que fue uno de los padres del existencialismo. Por este filósofo y otros entró al mundo un pensamiento que se llama humanista. Nietzsche decía, el amor a uno mismo, a la propia vida, al propio destino, a nuestros instintos y pasiones, incluso a nuestros propios errores, como formas de conocernos de lo que se le denomina el egoísmo. Voy a aclararlo. Él está justificando que el amor a uno mismo no es pecado, sino que es parte de la personalidad de uno. Y acá ven uno mirándose seguramente para sacarse fotos y subir al Facebook, ¿no? Hay unos cuantos. Hay gente que... Yo una vez entré al muro de una persona y tenía más fotos de los baños de Carrefour. Sacándose fotos, ¿viste? Y encima se ponen fotos, oficial, ¿no? Me causaba gracia, digo. Pobre, si su vida es sacarse solamente fotos. No digo que está mal, pero lo exagerado está mal. Lo exagerado está mal. En cambio, el amor de Jesús es diferente, porque es morir para servir. Servir para servir a ser servido y devolver siempre el mal. Cuando recibimos mal hay que devolverlo con bendición. Miren que son dos cuadros diferentes. El mundo se ama a sí mismo. Los hijos de Dios amamos a Dios. Decía San Agustín, los pobres se alaban a sí mismos, los ricos se alaban a sí mismos, los pobres alaban a Dios. Sí, porque ¿cuál es su Dios? Escoja de vuelta. Escoge. Elegí. ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿A Dios o a Baal? Yo quiero terminar con esto y no quiero extenderme. Pero empecemos a pedirle en oración al Señor que nos dé la claridad para que nuestra mente sea la mente de Cristo. No es imposible, porque Pablo dijo, yo tengo la mente de Cristo. Y todos tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener el pensamiento de Cristo. El tema es desarrollarlo. ¿Y cómo se desarrolla?
con 3 principios que vamos a hablarlo todos los puntos si es posible. La lectura de la palabra, la oración y la meditación. Yo tengo que leer la palabra, tengo que llevarlo a la oración. Por ejemplo, leo el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra, como decir, Señor, ¿estoy haciendo la voluntad tuya o la voluntad mía? Me quedo en eso. Voy a la oración y el Espíritu Santo te va a llevar a recorrer momentos que te equivocaste porque hiciste tu voluntad y no la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Biblia. Si la voluntad de Dios dice, por ejemplo, no levantar falsos testimonios, es muy sencilla. Es no sacarle el cuero a otro. Encima inventarle. ¿Miren cómo está muy de moda ahora la política? Se inventan casos para hacerle pisar el palito a otro. Pero esto también a veces ha entrado en la iglesia. El amor es el respeto al no hablar del otro si uno no está convencido que el otro hizo esto. Entonces, nuestro Dios, mi Dios, tiene que ser el único Dios. Y cuando te digan, si yo creo en Dios, pero, bueno, ahí empecé a dudar cuál es la regla que ellos tienen de su Dios. Algunos te dicen, yo necesito de iglesia, no mato, no robo, soy bueno, no, te hacen toda la lista. Pero eso es un concepto universal. No debemos matar, no debemos robar. Pero hay actitudes que demuestran todavía que no hemos digerido al Dios de la Biblia. Dice el profeta, tus palabras fueron al principio dulces, pero después terminaron siendo amargas. Porque la palabra, cuando la tomas, es dulce, pero cuando la digerís y te ves al espejo, se transforma en algo difícil de digerir, porque te das cuenta que está muy lejos de lo que la palabra te dice. Amén. Entonces, nuestro Dios es el único Dios. Y esto que hizo Noemí y Ruth es lo que tenemos que hacer con Lot. Tu Dios es mi Dios. Si vos pensás diferente, entonces tu Dios no es mi Dios. Por más que se diga cristiano, católico, evangélico, lo que sea, no es mi Dios. No es mi Dios. Cristiano que anda pregonando la pena de muerte no es cristiano. Perdónenme. Cristiano que anda pidiendo que sea un país pulcro, sin diferentes, no es cristiano. Porque en nuestra sociedad hay una diversidad de personalidades que no son de nuestro grado, pero tenemos que amarlas y honrar y bendecirlas y orar por ellas. Se entiende, ¿no? Creo que no hace falta agregar más. Entonces, oremos para que esta iglesia sea una iglesia de inclusión, una iglesia que siempre nos abramos a toda la oportunidad. Oremos para que este Dios que tenemos dentro lo peleemos, pero en un buen sentido lo defendamos, porque es nuestro Dios, es el que dio la vida por nosotros. Yo tengo en mi familia un listado de personas que son familiares, los quiero, pero cuando llegamos al punto del Evangelio parece que estamos en veredas diferentes. No, pero yo de chiquito, y voy a preguntar, aunque sea vas a misa, no, pero ni siquiera sos católico. Y hay también evangélicos, ¿no? ¿Saben cuánto hay por acá por el barrio que no van a la iglesia y se convirtieron en el evangelio? Y hacen de Dios un Dios a su manera. Dura la palabra, pero yo quiero que crezcamos, que aprendamos, que discernamos, que podamos determinar, como dijo el profeta Elías, ¿a quién servimos? ¿A Baal o a Dios? ¿A la moda o a Dios? ¿A lo que está ahora predominando o a Dios? Vamos a orar. Se pueden inclinar sus ojos, su cabeza, sus ojos, para concentrarnos nada más. Vamos a pedir al Padre, Padre de las luces, que nos ilumine, que podamos declarar, como lo dijo hace miles de años esta muchacha, Noemí,
Ruth a Noemí, a su suegra. Donde vos vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Señor, ayudarnos a no claudicar en los pensamientos. Ayudarnos, Señor, a amarte, a enamorarnos de ti, Señor. Estamos en una sociedad enferma de violencia, enferma de drogas, enferma, Señor, de situaciones que son traumáticas, Padre. Ayúdanos a preservarnos, a no contaminarnos, pero también a iluminar el pecado, donde hay pecado, Señor. Pero no juzgar al pecador, solamente tú lo juzgas, sino darle la visión de este Dios amoroso que es el Padre de Jesucristo. Que podamos entender que el camino es angosto, es difícil, pero es el mejor camino. Que podamos entender que la semilla siempre es sembrada, pero hay tierras que son diferentes. Que podamos entender, Señor, que el crecimiento lo das tú, la conversión lo das tú, Señor. Pero también entendemos que por aquellos que oramos van a sufrir, van a ser probados, van a ser zarandeados, muchas veces humillados hasta beber el polvo de la tierra, Señor, comer ese polvo. Pero amamos a nuestra familia. Queremos que te conozcan, Señor. Queremos que tengan un encuentro contigo. Y si en esta tarde hay alguien que todavía claudica entre una cosa y la otra, decídase, porque es el Señor que nos está llamando. O con Dios o con el mundo. Con Dios o con estos placeres que son pasajeros. Con Dios o mi amor propio. Con Dios o el amor a que tengo hacia mi imagen. Decidí a quién vas a seguir. En el nombre de Jesús, Padre, que así sea. Amén. Amén. Bien.